Pero parece ser que justo acaba de salir chisme del Uriel, güey. Entonces vamos a ver esa vaina. ¿Está grabando? Está grabando. Excelente, muy bien. Resulta y resalta, güey, que los de la OneCoin subieron video justamente el día de ayer. Subieron un nuevo Tinder, pero ahora con el Publo. Pero parece ser que supuestamente me están funando al Uriel, güey. Me lo dijeron hace ratito, ahorita que estábamos reaccionando lo de J. Bullen. Y que la cuenta es esta, güey. Tengo el corazón rotado, o como se dice cuando te das cuenta de que amaste y le diste una parte importante de tu vida a alguien así. Bueno, amigos, me sigue llegando información de esa persona y solo diré que me duele mucho haber estado tan apegada a alguien que solo me usaba. Qué jodido y triste, la verdad. Tengo el corazón... Esto es el mismo, güey, perdón. En todo engañaste, carita calavera. ¿Cómo no voy a estar molesta si estuviste años tratándome como una pendeja? Estoy muy disolucionada, jajajaja. No iba a decir nada en esta cuenta, ya que me amenazaron LOL y quería dejarlo todo en lo legal, pero cada día es una decepción tras otra y estoy harta. Y se supone que aquí es donde está toda la vaina. Güey, están cayendo los de la OneCoin uno por uno, güey. Espérate, el tweet decía algo. No pienso decir más porque no quiero perjudicar el proceso, pero estoy cansada de amenazas y de sentir miedo. Hola. Chingos de chismosos, güey, que están viendo ahorita esta madre. Hola, la verdad no sé cómo empezar esto. He recibido amenazas por parte del acusado, quien me ha advertido que, en caso de que yo proceda legal o públicamente en su contra, él hará públicas ciertas situaciones de carácter personal con la finalidad de desprestigiarme. Dichas amenazas tienen como único objetivo intimidarme y obstaculizar mi derecho legítimo a acceso a la justicia. Un poquito de sangría no hubiera estado en justificación, güey, no, bueno. Para empezar, porque este texto va a ser largo. Hola, me conocen en internet como Ali. Mi nombre es Alexandra. Tengo 21 años recién cumplidos. Estudio y trabajo. Voy a terapia y estoy en un tratamiento de psicofármacos para intentar mejorar mi condición de vida y mi salud en general. No tendría que dar explicaciones, pero lo haré porque no quiero que este tema se salga de las manos. Yo conocí a esta persona cuando era apenas una adolescente. Él, siendo ya un adulto de 26 años, empezó a coquetear conmigo con más intensidad al momento de cumplir los 18, literalmente como 2 días después. Legal, no hay ningún pedo. He de aclarar primero que yo era fan de esta persona desde 2021. Yo lo seguía en Instagram, pero hasta ahí. Nunca le escribí, no le comenté ni nada parecido. Un día del 2022 me llegó un mensaje suyo, lo cual claramente me sorprendió y, siendo fan, obviamente me emocioné. Esto escaló hasta el punto donde nos pasamos nuestros números y comenzamos a hablar por WhatsApp. Comenzamos a ligar y yo, en mi inexperiencia amorosa y vulnerabilidad como fan, me enamoré rápidamente de él. En alguna parte mencionan Uriel. Esto escaló hasta... No, perdón. Estábamos a distancia y a mí me daba muchísimo miedo el contarle a mis papás debido a su edad y la distancia. Nos conocimos finalmente en febrero del 23 en persona. Mis papás pusieron muchas condiciones y de hecho ellos me acompañaron la primera vez que nos vimos, pues tenían miedo. Ellos hablaron con él y a partir de ese momento comenzamos a salir aún más. En marzo él me pidió iniciar nuestra relación y a partir de ese momento, malamente, él se convirtió en mi vida entera. Sabiendo de mi salud mental, pues ya le había advertido de ella, nuestros problemas siempre escalaban al punto de que en ocasiones me aplicaba la ley del hielo en persona para que yo me disculpara. Y nuestros encuentros en persona a veces se hacían sin que mis papás lo supieran, siendo aconsejada por el acusado de mentirles, creando un vínculo de desconfianza entre mis padres y yo. Es mi responsabilidad también mentirles, pero poniéndonos en un contexto donde yo era vulnerable emocionalmente, porque él no quería seguir las reglas de mis papás. ¿Por qué teníamos que hacerlo a escondidas? Eso para mí aún no tiene sentido. Pues porque era un hombre, güey. Son todos pinches cachondos y quieren mojar el churro, güey. Tampoco es tan complicado. Era celoso, demasiado. Y esto causó en mí un sentimiento de también volverme celosa con él. Como jamás había tenido novio y él daba señales confusas y tenía interacciones extrañas con otras mujeres, esto causaba en mí una inseguridad que reconozco y con la que he trabajado en terapia por haberme dejado secuelas de desconfianza. Pasaron los meses y la relación se volvió tóxica. No le gustaba que tuviera amigos. Esto lo negara.
supongo que lo negará, porque según él jamás fue celoso. Pero tengo que decirles que hay hasta testigos y ciertos audios en línea que lo comprueban. Mis amigos se fueron alejando poco a poco, o yo los alejaba para mantener tranquila a mi pareja. Había ocasiones en que yo quería dejarlo a él o no lo permitía por el cariño que nos teníamos, o simplemente hacía insostenible las peleas en el grado en que yo terminaba disculpándome. En mayo del 2023, cuando otra de sus ex lo expuso por salir con ella a los 17, que si fue a los 17 y no se esperó como muchos afirman, me entró una crisis horrible de ansiedad porque me di cuenta de que tenía un patrón. Estuve a punto de dejarlo, pero me convenció de que había cambiado y eso había pasado hace tiempo. Ese mismo día yo tuve una charla con su exnovia muy larga y ambas nos dimos cuenta de que tenía patrones muy parecidos con ambas, pero en especial que le gustaba la vulnerabilidad. Pero acordamos en que de algún modo u otro empezaba a comportarse más posesivo y tóxico conmigo. Así que básicamente esos patrones iban escalando cada vez más. Como repito, yo lo adoraba, lo admiraba y lo amaba. Eso hizo que a pesar de mi disconformidad yo siguiese con él, con el contenido de que había cambiado, perdón, con el entendido de que había cambiado y que no era el mismo. Los meses volvieron a pasar y en agosto ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Se me estaba haciendo insostenible pasar tantos problemas de carácter personal, pero especialmente el tema de la relación que tenía con esta persona. En consecuencia de todo lo acumulado, tuve un intento de autodesuscribirme de la vida. Nadie lo supo hasta que mi mamá me agitó de la cama y cuando no reaccioné me llevaron de inmediato a emergencias y posteriormente con especialistas. Esto empeoró aún más todo el ambiente y yo estaba más vulnerable que nunca. Estaba enojada y triste porque no había logrado terminar con mis problemas. Esto ocasionó que me dejaran sin comunicación y que posteriormente él viniera en septiembre para verme. Nos vimos y surgió la idea de vivir juntos. Claro que no era la mejor idea, claro que yo acepté. Yo lo vi como un nuevo comienzo, estar con el amor de mi vida, cuidarnos mutuamente. Y fue responsable... Pero si era el amor de tu vida... ¿Cómo era el amor de tu vida, alguien que te trataba tan mal? Fue irresponsable y de mi parte el aceptar porque yo ni siquiera podía cuidar de mí misma. Todos los especialistas coincidieron en que fue la oportunidad perfecta para él de sacar ventaja y hacer que viviéramos juntos. Pero en realidad yo nunca supe ni sabré qué pasaba por su cabeza. Estaba vulnerable y lamento si lo repito tantas veces, pero me gustaría que por un momento se pusieran en mis zapatos. Yo tenía 19 y ya tenía sobre mí la idea de vivir junto a la persona que amaba y que me prometió tantas cosas. Esto va más allá de problemas de pareja como muchos lo pintan. Esto es violenzation, tipificada y todo. Con todo y complicaciones y una carta médica del psiquiatra que me decía no estar apta para tomar decisiones en el momento, me fui con él. Ni siquiera un día pasó y los problemas empezaron. Habían días buenos y malos, como es obvio, pero se comenzó a volver insostenible cuando me quedaba todo el día sola en casa y no tenía señales de él. Estaba sola en un estado que no conocía, con problemas psiquiátricos y sin mucha comunicación con mis seres queridos. Quiero tenerle empatía, pero me está siendo difícil, güey, honestamente. Lo que me prometió claramente no lo cumplió, pero en especial de sus promesas, el que yo quisiera en tratamiento psiquiátrico y psicológico, sin medicamento y sin terapia, fui empeorando poco a poco, lloraba casi a diario, estaba muy cansada y estaba desgastado con cada día y excusa que pasaba. Empecé a darme cuenta de ciertos comportamientos que empezaron a asustarme. Cuando se enojaba, golpeaba objetos cercanos y se ponía agresivo. No especificaré momentos en que me hizo temer por mi vida, porque eso lo dejaré de carácter personal, al ser un tema sensible que no quiero que se tome de otra manera que no sea la que es. El asunto de las amenazas de desuscribirme de la vida, cuando vivía con él, son falsas. Yo sí tuve más intentos de desuscribirme de la vida, pero él jamás tuvo conocimiento pleno de eso hasta que yo se lo hice saber tiempo después. Había días en que, debido a esos intentos, yo estaba enferma o rara. Pero él nunca lo notó. Fue exactamente un día que nos sinceramos, que yo le conté de estos intentos como una especie de grito de auxilio, aunque me sentía muy mal al grado de no querer seguir viviendo. Pausita para el agua. No pasó nada sobre este tema. Nuestra relación seguía siendo un sube y baja hasta que finalmente terminamos y con eso vino lo peor. Regresé a mi casa y comencé a reflexionar entre mi dolor sobre todas estas actitudes y finalmente en marzo del 24 fue cuando lo expuse públicamente. No fue por despecho, no fue por ardida, fue porque realmente este hombre tiene ciertos patrones que temía que repitiera en otra persona y lo hice en parte para cerrar ese capítulo de mi vida. Un día antes de haberle expuesto, uno de sus amigos, el cual no mencionaré por respeto, pero que también es del medio, me llamó y me quiso manipular para no publicar nada, queriendo dar lástima con la idea de que su amigo estaba muy mal. Yo casi cedo, pero finalmente pensé más en lo que él podía volver a hacerle a otra persona
como a mí. Pero fue peor porque cuando lo expuse el tema se desvió, se hicieron burlas hacia ambos bandos, etc. Terminamos arreglando las cosas porque yo quise hablar con él debido a que el tema se estaba desviando. Estaban metiendo a sus compañeros de trabajo, a mis padres, etc. Se estaba haciendo un revoltijo de algo que solo nos incluía a ambos. Por tanto, quedamos en el acuerdo de que cada uno haría un comunicado y cuando él revisó que el mío estuviera bien, lo aprobó para que lo subiera, omitiendo obvios detalles que lo hacían quedar mal. Dejamos de hablar varios meses, que para mí fueron de sanación absoluta. Empecé poco a poco a salir del pozo depresivo donde estaba. Salía, empecé a ejercitarme, etc. Con esto quiero dejar en claro que traté de seguir con mi vida sin saber nada de él y lo estaba logrando a tal punto de que una persona me ayudó mucho en el proceso, se interesó en mí. Estábamos entablando una especie de relación hasta que el acusado volvió. Me escribió un mensaje, que no pondré solo por el respeto a él y para reservarlo para la demanda, donde básicamente me decía que me había arruinado la vida, que se sentía mal diariamente por haberme hecho vivir un infierno, que me debía disculpas a mí y a mis padres, etc. Entonces, si él mismo había admitido, yo pensé finalmente que era una persona distinta, que estábamos sanando de verdad, que quería superarse como yo quería. En base a eso, volvimos a entablar conversación. Muy mal, lo reconozco. Y voló desde Puebla a Monterrey para verme solo unos 4 días después. Volvimos como pareja, con nuevas promesas y supuestos cambios, hasta matrimonio me quiso pedir. Obviamente los problemas no tardaron y cuando yo intentaba cortar la relación por lo sano, él siempre trató de arreglarlo con sexo o con argumentos baratos sobre amor verdadero. Y entre que rompíamos y regresábamos discutiendo muy seguido, finalmente dejamos la relación en octubre del 24. De nuevo, intenté seguir con mi vida, de nuevo, poco a poco, con mis recaídas, pero con el apoyo de mis amigos y mi familia. Finalmente pasó en diciembre lo de los audios filtrados que se volvieron populares en línea. Como digo, él y yo ya no hablamos, así que yo entablé conversación por mi parte con la persona que lo subió con el fin de que los quitara de su plataforma. La persona que lo subió sí era mi ex amigo, pero en ese entonces yo jamás le permití subir los audios y yo estaba muy molesta y estresada porque sabía que todo esto volvería a generar problemas que no quería con el fandom del acusado y sobre todo que podía causar que el acusado y yo volviéramos a entablar contacto. Cosa que no quería. Afortunadamente esto no llegó a eso, o al menos eso creía, hasta que en enero del 25 recibí una llamada suya. Apenas 8 minutos bastaron para desestabilizar todo otra vez. Me pedía ayuda para detener los audios, que aunque ya estuvieran borrados de la cuenta original, seguían en línea por otras personas que los habían descargado y resubidos. Bienvenidos a internet que no perdona ni olvida. Me sentí impotente, honestamente mal, y retomamos contacto que consistía básicamente en apoyarlo cuando él tenía crisis y calmándolo o simplemente escuchándolo. Pausita para el agua. Parece versículo de la Biblia, ya güey, pero bueno. Esto claramente no ayudó en nada con mi avance personal, ya que me preocupé cada vez más y más por él, dejando de lado mi propio avance. ¿No es gracioso que la persona de 20 años a la que consideras loca y con severos problemas mentales tuviese que ayudarte? En fin, en julio él me pidió ayuda para demandar al muchacho de los audios, mi ex amigo. Yo no quería problemas, yo no quería involucrarme en más cosas parecidas, simplemente quería paz. Pero vinieron los chantajes de nuevo, me hizo sentir culpable y totalmente accedí a ayudarlo. Perdón, tontamente. Iríamos a la casa de mi ex amigo a confrontarlo. Llegó a Monterrey, grabó unas cosas y en la tarde, cuando salí del trabajo, él vino conmigo para dirigirnos al domicilio de mi ex amigo. Yo aún tenía dudas y miedo, pero accedí. Traté de mantenerme lo más alejada posible de él y sobre todo de hacer una distancia prudente para que no se malinterpretara nada y que esto solo quedara como lo que era, una ayuda y nada más. Llegamos al domicilio, hablamos con los padres de mi ex amigo, ya que él no estaba, y finalmente él quiso acompañarme a una de las avenidas principales para que tomara un taxi o algo así. Pero caminando hacia allá hablamos de casi todo, de nuestros sentimientos, errores, nos disculpamos, lloramos, etc. Pero cometimos el error de acercarnos otra vez y después de un beso pasamos a otras cosas y finalmente acabamos en buenos términos, gracias al delicioso. Se despidió y yo también. Tontamente cometí el error de aceptar que fuésemos una especie de follamigos, o al menos esa era la intención inicial. Me hablaba bonito, me decía cuánto me deseaba, etc. Y yo, aún enamorada de él, sí, súper tonto, le seguí el juego con tal de tenerlo cerca de mí, de al menos poder charlar. Todo iba bien, de hecho, demasiado bien para ser cierto, al menos hasta que todo terminó por arruinarse cuando pasó lo de su amigo Mau. Lo de Mau me detonó una ansiedad que no había sentido hace tiempo. Me recordó cosas pasadas de esta relación y finalmente me sentí incómoda.
Primero, él me pidió ayudar a Mau. Yo, aun conociendo que todo era cierto, accedí a ayudarlo si era necesario. Iba a mentir por él para salvar a su amigo y sus intereses. Sintiéndome horrible conmigo misma, finalmente salió el comunicado de Mau y afortunadamente no incluyeron las pruebas de mi lado para desacreditar sus acusaciones. No quiero meterme mucho en esto porque no me corresponde, pero tengo conocimiento pleno de que al menos él sabía sobre esto desde hace mucho tiempo. Y se pone peor. A medida que los días pasaban y más pruebas iban saliendo, me decanté por hacer pública mi postura. Nunca apoyaría a ningún mayor que se aprovechara de cualquier menor. Esto le molestó, pero dejando esto de lado, recuerdo que un día de esos yo lo llamé para contarle de toda la situación que me estaba haciendo sentir mal. Era como revivir traumas del pasado. Él me dijo que me entendía y que estaba en desacuerdo con lo que su amigo había hecho. Sorpresa, todo este tema se calmó, pero un día, 23 de agosto, mismo día en que organicé una fiesta para celebrar mi cumpleaños, yo lo llamo con la intención de informarle unos temas y él me responde algo así como estaba ocupado con amigos. Fue mi sorpresa tal que cuando me dijo que estaba con Mauricio, que recuerdo haberle colgado, me horrorizó el hecho de que siguiera conviviendo con él tan normal, como si nada hubiera pasado. Nunca le importaron las víctimas, pero sobre todo creí que nunca le había importado realmente lo que había expresado sobre mi sentir. De nuevo, se me está dificultando mucho tenerle empatía. Recuerdo que sentí una horrible tristeza que me acompañó hasta que se acabó la noche y al día siguiente discutimos. Fueron los últimos días de hablar hasta que finalmente decidí acortar todo tipo de contacto. Ese fue mi límite. Después de años no pude más perdonarlo. Ya no pude más hacerme de la vista gorda sobre la verdad. Él solo se ama y se importa a sí mismo. A partir de eso reflexioné y con el asco que me produjo saber todo, llegué a la conclusión de que no quería dejarlo así otra vez, que iba a denunciar como quería hacerlo en el 24, cuando el cariño me pudo más que la lógica. Puntos importantes. Conclusiones de la tesis. Hace poco el acusado me dijo que me hizo sentir especial y ahora que lo analizo me hace sentir tan estúpida por haberme sentido así por algo tan grotesco y manipulador. Me dijo, es que D, la expareja menor de Mau, sí traicionó al Mau y pues yo aprecio que tú te preocupes por mí y que me hayas ayudado como lo has hecho. Traicionar, ella no traicionó a nadie, solo contó su verdad, contó algo espantoso que vivió con tu amigo y el hecho de que a pesar de todo yo te haya ayudado aún después de toda esta mierda, solo me hace creer que seguramente ahora piensas que te traicioné por abrir los ojos. Yo jamás lo había denunciado por distintos factores, miedo, revictimización y sobre todo cariño. Él me había expresado varias veces que esto era lo único que sabía hacer, refiriéndose a los streams. Por ende, tenía miedo de dejarlo sin trabajo y sobre todo que atentara contra su vida o algo por el estilo. Él jamás ha terminado un tratamiento psicológico, mucho menos uno psiquiátrico. Todo eso es mentira, es falso y él mismo me lo contó. Hace poco él me hizo sentir culpable de hablar con alguien que es amigo de sus amigos y dejé de hablar con esa persona un tiempo debido a su manipulación. Me sigue haciendo pensar que simplemente no ha cambiado. Hay aún muchísimas cosas más, pero esto se haría más extenso, ¿tú crees? Y en parte el trauma bloquea muchos de los sucesos que ocurrieron en la relación, cosa que sigo trabajando en terapia y espero poder superar en un futuro próximo. Por ahora, creo que eso es todo. Solo diré que yo jamás cometí crímenes, yo jamás violenté a otras personas o siquiera las usé años, como el acusado lo quiso hacer creer. Puede decir lo que le plazca sobre mis asuntos personales, pero tengo la certeza de quién soy y de que espero que la justicia haga lo suyo. Quiero paz y quiero sentirme bien otra vez conmigo misma. Dejaré, por último, cosas que creo son valiosas para complementar lo dicho. Medical News Today, disonancia cognitiva, violenzation psicológico, prevención de la violenzation y pues bueno, literalmente hizo una tesis. Sí, parece tesis. Pues así el chisme, güey. O sea, ¿dónde mencionan al Uriel, güey? O sea, se entiende que es él, güey, ¿no? Pero, o sea, a Uriel como tal, nada, güey, ¿no? Pues a ver cómo les va, güey. La OneCoin está cayéndose a pedazos, güey. Literalmente, literal.